¿Estamos a punto de presenciar el inicio de una nueva guerra en nuestro propio hemisferio? La tensión en el aire es casi irrespirable y los tambores de guerra retumban con una fuerza que no se sentía desde hace décadas. Estados Unidos está, en este preciso momento, al borde de lanzar un ataque devastador contra Venezuela. Lo que muchos consideraban simples rumores o exageraciones políticas, hoy se ha transformado en una realidad palpable y aterradora. Durante los últimos meses, el Mar Caribe ha dejado de ser un paraíso turístico para convertirse en un tablero de ajedrez militar de alto riesgo. El aumento dramático de la presencia militar estadounidense en estas aguas ha encendido todas las alarmas en el Palacio de Miraflores y ha alimentado las especulaciones sobre una intervención directa para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. No se trata de ejercicios de rutina. Estamos hablando de movimientos estratégicos que sugieren una preparación para el combate real. La incautación de buques petroleros frente a la costa venezolana ha sido la gota que ha colmado el vaso, elevando las tensiones entre Washington y Caracas a un punto de no retorno. Ante la posibilidad de un ataque inminente y fulminante por parte de la superpotencia del norte, hoy vamos a desglosar los distintos escenarios catastróficos que se plantean para el futuro inmediato de Venezuela. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar el mapa geopolítico de América Latina para siempre. Imagina despertar y ver en el horizonte no el sol naciente, sino las siluetas grises y amenazantes de destructores de la Marina de los Estados Unidos. El Mar Caribe, esas aguas que tradicionalmente asociamos con calma y comercio, se ha militarizado a una velocidad vertiginosa. Washington ha decidido apretar la soga y el despliegue naval es la prueba irrefutable de que la paciencia se ha agotado. No estamos hablando de un simple patrullaje contra el narcotráfico, aunque esa sea la excusa oficial que se presenta ante las cámaras de televisión. Expertos en estrategia militar coinciden en que la disposición de los barcos, la tecnología de radar desplegada y la logística de apoyo apuntan a un bloqueo naval en toda regla. El objetivo es claro: asfixiar cualquier vía de suministro que mantenga con vida al régimen. Cada milla náutica que avanzan estos buques es un mensaje directo a Caracas. La presión psicológica sobre las Fuerzas Armadas venezolanas es inmensa, sabiendo que enfrentan a la maquinaria de guerra más poderosa del planeta a escasos kilómetros de sus costas. Este cerco no es solo físico, es un muro de acero que separa a Venezuela del resto del mundo, preparando el terreno para lo que podría ser el desenlace final. Pero la guerra moderna no siempre comienza con disparos, a veces comienza con el estrangulamiento económico total. La reciente incautación de buques petroleros frente a la costa venezolana no es un incidente aislado, es un acto de guerra económica sin precedentes. El petróleo, que alguna vez fue la bendición de Venezuela, se ha convertido en su maldición y en el objetivo principal de esta ofensiva. Al confiscar estos cargamentos, Estados Unidos no solo está quitando recursos financieros, está cortando el oxígeno que permite respirar al gobierno de Nicolás Maduro. Imaginen la desesperación en los pasillos del poder al ver cómo sus activos más valiosos son tomados en alta mar sin que puedan hacer nada para evitarlo. Esta táctica busca provocar un colapso interno, una implosión social causada por la falta de combustible y recursos básicos. Es una estrategia cruel pero efectiva, diseñada para que el caos reine en las calles antes de que el primer soldado extranjero ponga un pie en tierra firme. Washington sabe que un ejército no puede marchar sin combustible y un gobierno no puede funcionar sin dinero. Al cerrar el grifo del oro negro, están apostando a que la lealtad de la cúpula chavista se evapore tan rápido como sus reservas de divisas. Antes de que los misiles comiencen a volar, siempre hay un último intento desesperado en las sombras de la diplomacia. Se habla de una salida negociada, una puerta trasera que Estados Unidos ha dejado entreabierta para evitar un baño de sangre. Esta opción, aunque parezca increíble, es la más factible para evitar la destrucción total. Todo gira en torno a una supuesta llamada telefónica que habría ocurrido en noviembre, un contacto directo entre Donald Trump y Nicolás Maduro. En este intercambio de alto nivel, lejos de los micrófonos de la prensa, se habría puesto sobre la mesa una oferta que parece sacada de una película de espías. El presidente estadounidense habría ofrecido al líder venezolano una salida segura, un exilio dorado lejos del poder. La propuesta es simple pero brutal: abandonar el Palacio de Miraflores a cambio de garantizar su integridad física. Es el clásico trato de plata o plomo, pero a nivel geopolítico. Washington prefiere una transición rápida y sin disparos, una operación limpia donde la cúpula del régimen simplemente desaparezca del mapa político, dejando el camino libre para un nuevo gobierno. Pero, ¿estará dispuesto Maduro a aceptar la derrota sin pelear? Si la opción de la salida negociada se concreta, surge la gran pregunta: ¿a dónde iría Nicolás Maduro? El mundo se ha vuelto muy pequeño para los enemigos de Washington, pero aún quedan refugios. La oferta estadounidense incluiría el traslado seguro a países aliados del chavismo que todavía desafían la hegemonía norteamericana. Se barajan nombres como Turquía,
Rusia o Cuba. Cada uno de estos destinos tiene sus propias implicaciones estratégicas. Turquía ofrecería un puente entre Oriente y Occidente, un retiro lujoso pero vigilado. Rusia sería el refugio bajo el ala protectora de Vladimir Putin, un lugar donde la inteligencia estadounidense tendría difícil acceso. Y Cuba, la aliada histórica, sería el retorno a las raíces ideológicas, aunque quizás demasiado cerca de la zona de conflicto. La logística de este traslado sería una operación militar en sí misma, con aviones escoltados y rutas secretas para evitar cualquier intento de intercepción o sabotaje. Imaginemos por un momento la imagen de un avión despegando en la madrugada desde Caracas, llevando consigo el fin de una era y el comienzo de la incertidumbre. Para Maduro, elegir el destino correcto es literalmente una cuestión de vida o muerte. Pero nadie entrega el poder absoluto a cambio de nada. Según reportes filtrados por la agencia Reuters, las condiciones que Maduro habría puesto sobre la mesa son extremadamente altas. No se trata solo de un boleto de avión, se trata de impunidad total. El mandatario venezolano habría exigido una amnistía completa no solo para él, sino para toda su familia y su círculo más cercano. Quiere garantías escritas en piedra de que no será perseguido por la justicia internacional una vez que deje el poder. Además, exige el levantamiento inmediato de todas las sanciones internacionales que asfixian su economía personal y la del país. Y quizás lo más difícil de conceder para la comunidad internacional, la retirada de todas las indagaciones de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad. Esto plantea un dilema moral y legal gigantesco para Washington. ¿Vale la pena perdonar supuestos crímenes atroces a cambio de sacar a un dictador del poder sin disparar una bala? Es una negociación con el diablo donde la justicia podría ser sacrificada en el altar del pragmatismo político. Sin embargo, la historia nos enseña que los dictadores rara vez ceden el poder voluntariamente. El fracaso de una salida negociada empuja a Estados Unidos inevitablemente hacia el segundo escenario, el más temido por todos, la guerra abierta. Si Maduro decide aferrarse al poder hasta las últimas consecuencias, Washington tiene listo un abanico de opciones militares que harían temblar a cualquier nación. Ya no hablaríamos de diplomacia, sino de fuerza bruta. Los planes de contingencia en el Pentágono están desempolvados y listos para ejecutarse. La retórica cambiaría instantáneamente de la negociación a la confrontación directa. En este escenario, la prioridad de Estados Unidos deja de ser la estabilidad política y pasa a ser la neutralización de una amenaza. Se acabaron las llamadas telefónicas y comienzan las órdenes de ataque. La atmósfera en Caracas se tornaría aún más densa, con el miedo a un ataque aéreo en cualquier momento. La población civil, lamentablemente, quedaría atrapada en el medio de un choque de trenes entre una potencia mundial decidida a intervenir y un régimen dispuesto a resistir en las ruinas. La primera fase de una intervención militar moderna no es una invasión terrestre masiva como en la Segunda Guerra Mundial. Trump podría decantarse por una campaña devastadora de ataques de precisión por mar y aire. Imaginemos misiles Tomahawk lanzados desde los destructores en el Caribe, volando a baja altura para evadir los radares y golpeando con exactitud quirúrgica objetivos militares concretos. Los centros de comando, las bases de radar, los depósitos de municiones y las pistas de aterrizaje militares serían los primeros en arder. El objetivo de esta lluvia de fuego es dejar al ejército venezolano ciego, sordo y mudo en cuestión de horas. Drones de última generación sobrevolarían el espacio aéreo, identificando blancos y eliminándolos sin poner en riesgo la vida de pilotos estadounidenses. Sería una demostración de poder tecnológico abrumadora, diseñada para conmocionar y pavorizar a la lealtad chavista. La idea es destruir la capacidad del régimen para coordinar cualquier tipo de defensa efectiva, dejando a Maduro aislado en su palacio mientras su infraestructura militar se desmorona a su alrededor. Mientras los misiles caen, en las sombras operarían los soldados más letales del mundo. Esta operación de bombardeo iría acompañada casi con seguridad de incursiones de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Equipos de élite como los Navy SEALs o la Fuerza Delta podrían infiltrarse en territorio venezolano bajo el amparo de la noche. Su misión no sería ocupar territorio, sino asegurar puntos clave y, lo más importante, cazar objetivos de alto valor. Estamos hablando de operaciones relámpago destinadas a asegurar el espacio aéreo para permitir la llegada de más tropas o suministros. Estos operadores se mueven en silencio, son invisibles hasta que es demasiado tarde. Podrían tener la misión de sabotear las comunicaciones internas del gobierno o incluso preparar el terreno para una extracción forzosa. La presencia de estas unidades en suelo venezolano significaría que la inteligencia estadounidense tiene datos precisos y en tiempo real sobre la ubicación de los líderes del régimen. Es la guerra en su forma más personal y cercana, lejos de las explosiones distantes de los misiles. El propósito final de Washington con todo este despliegue de fuerza letal es inequívoco:
eliminar al líder venezolano de la ecuación. No se trata solo de cambiar un gobierno, se trata de descabezar al régimen. Las opciones son claras y brutales: presionar militarmente hasta forzar su marcha voluntaria por puro terror, o capturarlo físicamente. Si los ataques de precisión y la presión diplomática fallan, la misión se convierte en una cacería humana. Estados Unidos ha puesto precio a la cabeza de la cúpula y no se detendrá hasta cobrarlo. La captura de Maduro sería el trofeo definitivo para la administración estadounidense, una victoria política y militar que resonaría en todo el mundo. Pero capturar a un presidente en funciones dentro de su propio país, protegido por guardias leales y milicias armadas, es una tarea titánica y peligrosa. Sin embargo, la historia nos dice que cuando Washington decide ir por alguien, rara vez falla. La pregunta no es si tienen la capacidad para hacerlo, sino cuándo decidirán apretar el gatillo de esta operación final. Para entender lo que podría pasar, solo tenemos que mirar los libros de historia, específicamente el capítulo de 1989 en Panamá. La sombra del dictador Manuel Antonio Noriega se proyecta ominosamente sobre Nicolás Maduro. En aquella ocasión, Estados Unidos invadió Panamá con un objetivo similar: capturar al hombre fuerte del país para procesarlo por narcotráfico en tribunales norteamericanos. La operación Causa Justa fue rápida, violenta y efectiva. Noriega terminó esposado, con un uniforme de presidiario y pasando el resto de sus días en una celda extranjera. Washington parece estar desempolvando este mismo manual de operaciones para Venezuela. La acusación de narcotráfico es la herramienta legal que justifica la intervención ante los ojos de su propio público. Quieren repetir la historia: una extracción forzosa, un juicio mediático en Estados Unidos y una condena ejemplarizante. Para Maduro, el destino de Noriega es la pesadilla recurrente que no lo deja dormir, la prueba viviente de que la soberanía nacional no es un escudo suficiente cuando el gigante del norte decide actuar con toda su furia. El escenario de ver a Nicolás Maduro sentado en el banquillo de los acusados en una corte federal de Estados Unidos es algo que la Casa Blanca desea ardientemente. Los cargos ya están redactados, las pruebas supuestamente recopiladas y los fiscales listos. Se le procesaría por narcotráfico, corrupción y terrorismo, delitos que en el sistema judicial estadounidense conllevan penas de cadena perpetua. Esta no sería una corte internacional lenta y burocrática, sería la justicia americana, rápida y severa. La imagen de un mandatario latinoamericano juzgado como un criminal común enviaría un mensaje devastador a otros líderes de la región que se oponen a los intereses de Washington. Es la judicialización de la guerra, el uso de la ley como un arma tan potente como los misiles. Para los estrategas estadounidenses, esto legitimaría toda la operación militar, presentándola no como una invasión imperialista, sino como una operación policial internacional necesaria para detener a un cártel de drogas disfrazado de gobierno. La celda ya está esperando. Solo falta el prisionero. Pero, ¿qué pasa después de que el humo se disipe? Ya sea por una salida negociada o por una intervención militar sangrienta, el vacío de poder en Venezuela podría generar un caos inimaginable. Si Maduro cae, las distintas facciones del chavismo, los militares leales, las milicias armadas y la oposición podrían entrar en una espiral de violencia interna. Estados Unidos podría ganar la guerra rápida, pero perder la paz, quedándose atrapado en un conflicto de guerrillas urbanas prolongado. La reconstrucción de un país fracturado no se logra con misiles. Además, potencias como Rusia y China no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo pierden a su aliado estratégico en la región. La caída de Maduro podría ser solo el primer capítulo de una historia mucho más oscura y compleja de inestabilidad regional. El riesgo de una guerra civil es real y palpable. Washington está jugando con fuego en un polvorín, y las consecuencias de esta apuesta arriesgada las pagará, como siempre, el pueblo venezolano que lleva años sufriendo una crisis sin fin. El destino de Venezuela pende de un hilo muy fino y la tijera está en manos de Washington. Los escenarios están planteados: una salida negociada que otorgue impunidad a cambio de paz, o una intervención militar devastadora que busque repetir la historia de Panamá. Lo único seguro es que el status quo no puede mantenerse por mucho más tiempo. Los barcos están en posición, los planes están trazados y el reloj sigue corriendo. ¿Veremos a Maduro en un exilio dorado o en una celda federal? La respuesta podría llegar en los próximos días. Mantente alerta, porque la historia se está escribiendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Si quieres seguir minuto a minuto el desarrollo de este conflicto y entender las verdades que los medios tradicionales no te cuentan, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. La verdad es la primera víctima de la guerra, y aquí estamos para rescatarla. Nos vemos en el próximo análisis.